Les damos junto con Mariana Corradini la bienvenida a Periodistas, Buenas una noches. nueva emisión. Compartimos con Mariana hoy el tema Industria, Presente y Desafíos. Nunca mejor elegido el momento histórico, ¿no? Para Así hablar de es. este y otros temas después de un fin de semana complicado, del que ya también vamos a conversar. Así es, la política estuvo presente con un clima de incertidumbre, de negociaciones y por lo tanto vamos a desandar estos temas en el programa de hoy. Ya está en nuestros estudios el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, a quien le agradecemos su presencia, pero antes vamos a compartir, como bien decía Mariana, datos que dejó el discurso de gestión, el informe de gestión del intendente Martín Gil. Sí, porque parece que pasó hace mucho, pero no pasó hace tanto. Empezamos a compartir información sobre los principales anuncios del intendente en el Consejo Deliberante. Estos anuncios tuvieron que ver, por ejemplo, con el eje vivienda, donde anticipó la disposición de 660 nuevos lotes en terrenos ubicados próximo al barrio San Nicolás, que se van a comprar con financiamiento de la Nación y el municipio se encargará de realizar la infraestructura. Posteriormente, y una vez adjudicados estos lotes, se van a hacer las construcciones de la mano de los Procrear. Por otro lado, también decíamos el pasado jueves, siguiendo con el eje viviendas, anticipó mejoras edilicias para 100 familias en situación de hacinamiento y también recordó el loteo social en el sector de los chaleses, 300 viviendas en barrio Las Playas y la edificación de 80 departamentos junto a la terminal de ómnibus. En materia de seguridad, el intendente anticipó la incorporación de 100 nuevas cámaras que se van a sumar en el marco del proceso de monitoreo permanente y de videovigilancia a las 240 ya existentes. Esto quiere decir que en breve la ciudad tendrá 340 cámaras y también enumeró diversas y millonarias obras en materia de infraestructura vial. Y finalmente, también en cuanto a la salud, se anunció 3 nuevos centros de atención primaria, uno en el Parque Industrial y Tecnológico, otro con el Grupo Gesta, que mañana precisamente inaugura allí esta gran inversión en el ex Hiper Libertad y con la Universidad Nacional de Villa María en el campus. Bien, y para cerrar el repaso del paso del intendente Martín Gil por el Consejo Deliberante, lo vamos a escuchar en los anuncios, en un breve videíto con los anuncios que realizó destinados específicamente para el sector industrial y ya así nos introducimos en el tema que nos ocupa hoy. Acompañando el esfuerzo de nuestro parque industrial y tecnológico, como lo he dicho en este mismo cuerpo, una de las herramientas quizás más virtuosas que hemos tenido en los últimos tiempos de concertación público-privada, que allí cuando con algunos de los que están aquí iniciamos el trabajo, donde habían 80 hectáreas de campo, hoy hay más de 100 empresas radicadas, construyendo, impulsando, generando trabajo, valor agregado, producción. Es que en ese contexto vamos a disponer que todos los emprendedores incubados en la nave que especialmente ha construido nuestro parque industrial y tecnológico para albergarlos en industrias varias y el que en los próximos días vamos a inaugurar o a concluir para industrias de base alimenticias tengan una suspensión de la obligación de pago de la contribución sobre el comercio y la industria por un año desde el inicio de su actividad, como una manera de contribuir al esfuerzo que el parque realiza, que realizan los propios emprendedores e innovadores que llevan adelante y en la búsqueda constante de la dinamización y apoyo a la economía local y genuina, especialmente aquel que arriesga y aporta innovación y aporta creatividad. Sin ese acompañamiento en ese momento, quizás fracasa un emprendimiento que en el futuro puede ser generador de trabajo. Y del mismo modo, atendiendo a una demanda largamente requerida por las empresas radicadas en nuestro parque industrial, el nuevo régimen va a prever una importante reducción de la contribución sobre inmuebles, la que se aplicará en forma escalonada y en función de parámetros especiados,
especialmente diseñados para garantizar la equidad tributaria, es decir, promover más empresas y más industrias en nuestro parque industrial, que es generar más trabajo genuino para las villamarienses y los villamarienses. Agradecíamos de antemano la presencia en UniTV de Marcelo Uribarren. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Un gusto. Es inevitable que la primera pregunta tenga que ver con la percepción de la Unión Industrial de nuestra provincia acerca de la asunción reciente de esta tarde de la ministra de Economía, Silvina Batakis. Bueno, la verdad que sabemos muy poco de ella, más que trascendidos por los diarios no teníamos conocimiento. Sí vemos con cierto grado de preocupación porque los últimos días del anterior ministro Guzmán no fueron buenos días para la economía argentina. El arreglo exitoso, entre comillas, de la semana pasada con el tema de los bonos y la renegociación de los mismos, se llevó a último momento esta negociación, pero la realidad es que costó mucho dinero, la tasa de interés que se pagó fue muy fuerte y eso es lo que le está costando a la economía argentina arreglar y solucionar problemas. Le está costando mucho trabajo y mucho dinero a pagar a futuro. Entonces, ante esa incertidumbre, el riesgo país aumentó mucho. Esto quizás uno no lo pudiera magnificar con respecto a que en realidad son cosas del Estado, pero también del sector privado, porque renegociar exportaciones, financiamiento de INPO y de EXPO para las empresas tiene un valor muy grande cuando el riesgo país crece tanto y bueno, la incertidumbre con la que termina desembocándose su partida se da en una rispidez bastante grande y bueno, esperemos que esta nueva ministra tenga las espaldas o el consenso o el apoyo suficiente para que pueda tomar decisiones que sean fuertes, porque no se sale de un problema económico como el que estamos con decisiones débiles y que tenga el apoyo necesario para llevarlas a cabo. ¿Cuáles son esas decisiones que crees debería tomar pasado mañana? Bueno, Argentina está enferma de inflación y de déficit fiscales. El origen de todo, por supuesto, es el déficit fiscal casi permanente, que en estos últimos 40 años de democracia, muy poquitos años no hemos tenido déficit fiscal. Y prácticamente en todos los años hemos tenido inflación más de un dígito. Y allí tiene que estar puesto el énfasis para solucionar, porque en realidad si no las recetas nos van a llevar una y otra vez a los mismos problemas. El problema es que no nos llevan a los mismos problemas con la misma magnitud, sino que esta magnitud va aumentando y se va acelerando. Entonces, por eso creemos que el déficit fiscal tiene que ser atacado de manera contundente y para eso hace falta consenso político, porque si no vamos a pensar que la economía únicamente se genera por sí sola. Y aquí hay una debilidad, cuando la debilidad política es muy fuerte, por justamente la falta de consenso, llegamos a una situación donde la falta de confianza lleva a que los mercados no apoyen, que la inversión privada, que es la que nos tiene que sacar de esto, no lo haga. Pensemos que ya Argentina no tiene capacidad para seguir emitiendo como lo está haciendo, pero tampoco tiene capacidad para seguir endeudándonos como lo hemos hecho, porque en realidad el último acuerdo con el fondo, que lo hemos valorado, pero va a ser de difícil cumplimiento, así que hay que generar riqueza y la riqueza se genera invirtiendo. Así que bueno, los desafíos por venir son muy, pero muy fuertes. Este hilo que ibas desovillando termina buena parte, o al menos una parte, en el sector industrial, con este contexto que acabas de describir, cómo se toman decisiones de inversión. Bueno, uno se termina acostumbrando a esto, ¿no? Esa enfermedad que acabo de plantear, uno forma parte de la misma. Cuando uno dice que el privado la genera, bueno, nosotros por supuesto que no estamos de acuerdo, pero sí el privado está permanentemente reaccionando a lo que ocurre.
hemos perdido el mediano y largo plazo. Este es un país que no tiene mediano ni largo plazo. No hay certezas, digamos. Absolutamente ninguna. Vivimos ante la inmediatez, reaccionamos ante lo que ocurrió ayer y hoy. Ayer cambiamos un ministro, hoy no hay ventas. O se sale corriendo a comprar para comprar cosas que no sé ni siquiera si necesitamos con tal de que el dinero que tenemos en la mano no se pierda. Es un país de locos, ¿no? Realmente, y para volver a recuperar la cordura hace falta confianza y firmeza en las decisiones. Por eso que me planteas algo que es difícil de entender en el resto del mundo. Nosotros hace mucho tiempo que vivimos en esta coyuntura. En el resto del mundo no se negocian paritarias cada 6 meses y las paritarias no se discuten por más de un 1, un 2, un 3%. Y aquí el poder adquisitivo se pierde día a día, y si se negocian paritarias en cifras muy grandes, incluso muy superiores a la inflación, que uno cree que eso es muy positivo, termina yendo a ese precio y la inflación escala aún más de lo que esa paritaria exitosa generó, y después la pérdida de poder adquisitivo se termina produciendo. Uno transforma esto, lo que es positivamente como círculo virtuoso, en un círculo que obviamente es deficitario, y en esta perdemos todos. Recientemente estaba reuniéndose la CGT también pensando en esto que planteabas vos, en cómo hacer para que los salarios acompañen esto, y como bien decías, cuando ya hay paritarias que han alcanzado algunos índices, bueno, supuestamente acordes a los números que se plantearon en marzo. ¿Cuál es la hoja de ruta que nos va a sacar de la situación en la que estamos, que deberíamos apoyar todos? Porque en realidad no debe haber sector que no quiera que Argentina crezca. Entonces debe haber una hoja de ruta que nos represente y que nos lleve al lugar donde nosotros queremos que esté Argentina. Entonces, ¿cómo es que estamos como estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no llegamos a cabo? Porque en realidad las soluciones que se han llevado a cabo no han resuelto el problema, pero no estamos dispuestos a hacer a tomar otras soluciones. Por ejemplo, una reforma impositiva. La reforma impositiva, sin duda, es uno de los elementos que deberíamos tener. Argentina está entre los países que más presión impositiva tiene en el mundo, porque tenemos un Estado que gasta más de lo que gana, entonces nada le alcanza. Pensamos, por supuesto, que esto es multicausal y habría que analizar todos los temas que llevan a esa carga impositiva tan alta, pero cuando se habla de retenciones habría que analizar profundamente si lo que no exportamos justamente porque cobramos un impuesto distorsivo, que para el resto del mundo es distorsivo, para nosotros no, pero lo que no exportamos justamente porque cobramos este impuesto, entre comillas, distorsivo, impedimos de que se recaude una carga impositiva muy fuerte en función del crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Repartimos lo que tenemos o ampliamos nuestra economía? Argentina no puede no hacer otra cosa que sea ampliar la economía. Justamente cuando hablamos de inclusión tenemos que incluir a un 40-50% de nuestra sociedad que está fuera del sistema, y la única forma de hacerlo es ampliando la economía. No hay muchas recetas más que esa, y para eso tenemos que producir más y tenemos que darle confianza al sector privado para que genere riqueza. Y bueno, tenemos que tener una hoja de ruta que le dé confianza, entonces, para que todos la sigamos incluso, ¿no? ¿Y cuáles serían las medidas esas que darían confianza al sector industrial? Porque digo, si te escuchaba recién, hubo un modelo, pensando ni siquiera poniendo nombre a los partidos, como dos modelos en pugna, dos modelos político-económicos en pugna. Hubo un modelo anterior que no resultó. Este, como se está mostrando, tampoco está resultando. Entonces, ¿cuál sería el camino? Los dos nos atacaron fuertemente al déficit fiscal, porque el déficit vos lo podés atacar vía, por ejemplo, servicios, sincerando los servicios, porque sin servicios te quedas sin energía, sin gas, sin luz, sin servicios que son sin transporte. Está bien, se decidió tomar en el gobierno anterior sincerar los servicios de una manera muy rápida, pero en realidad no se atacó el gasto del Estado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos
casi el 50% de informalidad. Eso no lo ataca nadie. Cuando tenemos un 50% de informalidad, aportan a la caja de previsión en la mitad de las personas, ¿no? Y tenemos una caja de jubilación quebrada. En todo el país está quebrada, las provinciales y las nacionales están quebradas. Entonces, no sinceramos la economía y no hacemos de que los impuestos bajen por contraposición de que, como vas a pagar impuestos que ahora te estás ahorrando porque trabajas en negro, te permito incluirte a un lugar donde te va a ser más digno, pero por otra parte le permitimos a los que están pagando impuestos de que los impuestos sean menores. Trabajar para que eso pase también es una hoja de ruta virtuosa que va a permitir de que los que tienen dinero quieran invertir en generar más. Hay muchos elementos, no se pueden, tenemos como 200 impuestos ya. Cuando uno se levanta, todos los días hay que pagar impuestos diferentes, municipales, provinciales y nacionales. Deberíamos tener, no digo una ventanilla única, pero una ventanilla única donde se paguen pocos impuestos y esos impuestos sean que provoquen generación de riqueza, porque por ejemplo un impuesto distorsivo son los ingresos brutos que en toda la cadena de producción se cobra varias veces el mismo impuesto. Un impuesto se debe cobrar una sola vez, no varias veces. Y esas varias veces lo único que hace es incentivar el déficit fiscal, el déficit público, un Estado que sigue siendo grande y que no trata de ver hacia adentro cómo hacer para gastar menos, algo que, como bien planteaba recién, los empresarios vivimos y nos levantamos día a día, el único que pensamos cómo hacer para que tener renta, ¿no?, en la situación en la que estamos. Y con relación a esas deudas del sector, ustedes, digamos, comentabas off the record que, bueno, estás llegando al final de una gestión, ya dentro de poco. ¿Cuáles son esas cosas que faltan de desarrollar hacia el interior, digamos, de la Unión Industrial Cordobesa? ¿Cuáles son esos desafíos que, por supuesto, tienen que ver con la articulación, que vos bien también planteas en diversos momentos, esa articulación de lo privado con lo estatal, municipal, provincial y nacional? ¿Qué falta ahí? Bueno, la primera te diría que este mundo este mundo estuvo manejado por personas de más de 60 años y hoy está manejado por personas de 25 a 30 años. Entonces es una filosofía totalmente distinta. Entonces la UIC ha hecho muchos cambios para poder adaptarse, pero no alcanzan, hay que hacer muchos más. Esa es una parte. La otra parte, sabemos que en la vinculación público-privado real, no de demagogia, porque queda muy lindo decirlo, en la articulación público-privada hay soluciones profundas que van a permitir que la industria sea el sostén de la economía, pero en eso debemos dejar por un ratito la coyuntura y pensar de que en esa articulación puede haber un crecimiento, que es el trabajo en equipo. Nosotros fuimos al País Vasco ahora con el gobernador justamente para ver cómo un lugar de España estaba sumido o iba hacia la pobreza, y un día decidieron cambiar y realmente hoy están prácticamente entre el 50 y el 100% del Producto Bruto del resto de España, por encima del resto de España, y tiene algunos números, por ejemplo, de innovación, que son números alemanes, no ni siquiera europeos, alemanes, en 20 años, 25 años. Pero para eso hubo articulación por sectores, los sectores industriales se unieron para trabajar en conjunto, las pymes sin duda son el motor del desarrollo de nuestro país, pero sola en un mundo tan competitivo no se puede, hay que trabajar en equipo, en conjunto para sumarse, sumadas a la tecnología, a la ciencia y al sector público. O sea, hay mucho que hacer y el sector empresario debería estar. Nosotros le pedimos consensos a la política y el sector empresario debería tener los mismos. Nosotros deberíamos ser los ejemplos de eso. Trabajamos nosotros de la UIC para eso, para que todos pensemos por un país industrial. Y bueno, todavía hay que trabajar mucho más aún.
Dos muy cortitas. Te pedimos así brevedad la respuesta. Sí. Lo trajiste por recién al gobernador Schiaretti a este estudio. Ustedes han mantenido con el gobernador, mantienen con el gobernador una muy buena relación. ¿Él pudo entender esta confluencia público-privada que necesita el industrial? La entendió hace tiempo. Quizás no es el Schiaretti de los inicios, pero sí en la última etapa lo entendió perfectamente bien. La UIC ocupa cargos en todos los sectores de gestión que tienen que ver con el rol industrial y esperemos que los candidatos, tanto del oficialismo y de la oposición, estamos trabajando para eso, lo entiendan de la misma manera que lo entendió el gobernador. Acá la política partidaria debería estar de lado porque la provincia de Córdoba tiene virtudes para desarrollarse en gran forma, a pesar de los números macro, puede internacionalizarse, puede crecer, los números lo avalan. Y la última cortita, Marcelo Uribarren deja la Unión Industrial de Córdoba en los próximos meses. ¿Va a ser candidato a algo? ¿Te imaginamos en la política partidaria? No, yo soy un fanático de la industria y de la relación institucional. Creo que hay mucho para hacer, insisto, en esto, en lo público, en la relación público-privada. Y hay una potencia en la industria, no solo cordobesa, sino nacional, que son los ámbitos en los cuales yo me voy a seguir moviendo, donde creo que bien relacionado con un sector político que sepa a dónde ir, se puede lograr maravillas y hacen falta de los dos sectores trabajando de manera articulada. La última y muy breve. En esa articulación también se ha escuchado decir que Schiaretti es una persona con proyección como articulador de esa cuestión nacional. ¿Es así en tu posición? Sí, sin duda, lo tiene claro. Él su momento, creo, tiene el respeto de todo el arco político nacional. Está clarísimo que se viene un fin de época para la provincia de Córdoba, va a venir un gobernador diferente y bueno, creemos que su rol exitoso que ha tenido como gobernador en esta última etapa puede consensuar para lo que se viene, que es con la oposición y el peronismo argentino, una postura que nos lleve a esa hoja de ruta de la cual estoy hablando. Marcelo Uribarren, muchísimas gracias. Placer. Volvemos después de la pausa. Hacer algo que tiene que ver, como siempre decimos, acerca de lo que es la comunicación. Y en este caso, la verdad que el territorio digital de la comunicación oficial fue el tuit. Lamentable. Podemos decir que este territorio digital o el tuit como un lugar en donde, sin dudas, los actores políticos, los representantes de la política, se sienten como una arena propia, pero que también tiene que ver con una desigualdad con aquellas representadas y representados de la política que seguramente estuvieron esperando una comunicación oficial de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque hay brechas de conectividad, brechas digitales, de género, de acceso, geográficas, que tienen que ver en dejar afuera a gran mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos argentinos con relación a la comunicación oficial de la Presidencia de la Nación. Esto porque realmente reconocemos el arduo trabajo de colegas periodistas del fin de semana que estaban allí haciendo guardia para poder conseguir una palabra oficial y con todo ese desconocimiento de lo que implica este territorio digital político como tuit, ¿no? Como el tuit. Y además con errores de ortografía de parte de la vocera presidencial. Pero bueno, esa es como algo que queríamos traer con Mariana porque siempre hablamos del valor de la comunicación y en este caso más que nunca porque el valor de la comunicación de crisis, un fin de semana de crisis en Argentina, de crisis política, de crisis institucional que sin dudas dejó mucho que desear. ¿Quién es? Bueno, la ministra que asumió esta tarde, Silvina Batakis, la griega, le dicen, ella se autoproclama como peronista federal y fanática de Boca, del riñón de Daniel Scioli, estaba trabajando con Guado de Pedro, con quien tuvo una buena vinculación hacia el interior del país,
como decíamos, federal, con los gobernadores, con el consenso fiscal al cual se llegó con las provincias. Por lo tanto, ella asume en un momento sin dudas difíciles, técnica, un perfil técnico, heterodoxo, que está de acuerdo, promueve el tipo de cambio regulado, que también fue crítica con relación a el acuerdo con el fondo, pero que sin dudas el acuerdo con el fondo es uno de los ejes de los cuales no se va a poder correr. El otro tiene que ver con la segmentación de las tarifas, algo también hablábamos con Uribarren en la entrevista acerca de esto, y por otro lado también y finalmente tiene que ver con cómo hacer para que el salario de argentinas y argentinos sin dudas llegue a una mejor condición en este momento. Muchísima tarea para esta mujer que asumió el Ministerio de Economía. Mariana. Dos imágenes que vienen de la mano de lo que nos acaba de relatar Paula. La primera imagen la acabamos de escuchar y compartir en este estudio. Estuvo el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren. Dejó en claro que el desafío tiene que ver con medidas que tienen que tomarse prácticamente de inmediato, que devuelvan la confianza y que habiliten a un sector productivo con capacidad de aumentar producción para generar más empleo. Buscar esa hoja de ruta que se mantenga constante en el tiempo y que habilite esta situación. Y como segundo punto, y de la mano de lo que veíamos al principio de nuestro programa en relación con el informe de gestión, a lo largo de ese informe el intendente hizo una enumeración apabullante de bienes y de obras que nuestra ciudad tiene o que tiene en marcha o que va a implementar a futuro y que mayormente tienen financiación proveniente de Nación, multiplicando varias veces y en varios millones el presupuesto local. Se supone que nada va a cambiar con una nueva gestión en el Ministerio de Economía, más teniendo en cuenta cuál es la génesis de Batakis y su relación con las provincias y los municipios. De todas maneras, seguramente deben ser momentos de arduas gestiones a nivel local, provincial, regional, para lograr otra vez una articulación que permita que los distintos municipios puedan sostener ese ritmo de crecimiento que están mostrando. Un montón de cuestiones que se han puesto nuevamente sobre el tapete y que seguramente van a tener respuesta a lo largo de las próximas horas. Ya ni siquiera hablamos de días, hablamos de las próximas horas, de las cuales también vamos a estar atentos. Y con esto los dejamos descansar porque ha sido como un programa muy arduo y muy plagado de información. Nos estamos yendo, Paula. Así es, buenas noches, agradecerles como siempre que estén del otro lado de la pantalla. También pueden recuperar esta emisión en las redes de UniTV, jueves y domingos en las repeticiones a la hora 21:30. Por otro lado, a través de Villa María Vivo también la entrevista. Y agradecemos a Lilou, a Erika Fecia y a Graciela Makeup, a también los becarios y becarias del Espacio Audiovisual Sociales y al equipo técnico de UniTV. Gracias por dejarnos entrar en su hogar una semana más. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.